Dios les bendiga, hermanos amados. Qué bueno que están una vez más conectados al Facebook. Qué bueno que podemos estar un momento más en la presencia de Dios. Espero que pues hayan pasado esta semana lo mejor posible. Sabemos que ya las cosas pues están un poco más desesperantes cada día que pasa. Estaba leyendo un comentario que pues aparentemente un médico hizo este comentario de que se iba a regresar a las actividades, pero no bajo criterios médicos, sino porque la sociedad pues no está respetando realmente lo que es la cuarentena. Y pues tristemente vemos, ¿verdad?, que hay filas en los Oxxos de gente comprando bebidas embriagantes. Vemos que la gente sale a las calles sin protección alguna. Bueno, estamos viendo, hermanos, que la situación pues no tiene para cuándo. Y pues esperamos en Dios, hermanos, que al menos la iglesia pueda tener paz, pueda estar tranquila y podamos, si Dios nos permite, volver a la, pues a la normalidad, podamos tener tiempos de refrigerio de parte del Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, porque nos permite pues seguirnos alimentando de su palabra. Y espero en Dios, hermanos, también haya esa disposición en nuestros corazones de recibir el consejo de Dios en nuestras vidas. Sabemos que todo esto que está sucediendo, hermanos, está planificado por Dios. Sabemos que Dios viene pronto por su iglesia, el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. Y sabemos, hermanos amados, que es necesario estar preparados. Amén. Yo espero en el Señor, hermanos, que usted y yo podamos estar listos, podamos estar preparados para que en el momento en el que seamos llevados a la eternidad, hermanos, estemos bien delante de Dios y podamos tener ese acceso que esperamos en las moradas eternas. Vamos a comenzar, hermanos, en esta tarde. Quiero pues orar, hermanos, como de costumbre, ¿verdad?, para que este tiempo que vamos a tener de meditación, de reflexión en la palabra del Señor, sea de beneficio, sea de edificación para nuestras vidas. Pero también quiero pedirles me acompañen a orar por la señora Amalia Petra de Pérez. Esta señora es mamá de un buen amigo de la adolescencia, y ella está internada en este momento en el hospital. Mañana va a ser operada, y pues mi amigo me está pidiendo, ¿verdad?, que oremos por su mamá. Y vamos a estarlo haciendo, hermanos, en el amor del Señor. Amén. Que creemos en un Dios que hace milagros, creemos en un Dios que responde la oración, creemos en un Dios que no se queda callado, que no se queda con las manos cruzadas, y que para todo Dios tiene un plan. Sabemos que Dios planifica, que Dios se mueve de tal manera que las cosas sean hechas conforme a su voluntad y propósito. Así que vamos a estar orando en esta tarde. Amén. Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque hasta aquí tú nos has sostenido, Señor. Has puesto paz en nuestro corazón, Señor, para que podamos llevar, Señor, esta cuarentena lo mejor posible, Señor. Y en el nombre de Jesús yo quiero rogarte, Dios, que pongas tu mano de poder en nuestras vidas ahora que estaremos dedicando este tiempo, Señor, para meditar en tu palabra. Yo te ruego, dame la sabiduría, dame la paciencia, dame la prudencia para hablar, Señor, solamente lo que deba de hablar, Padre. Dame tu palabra, Señor, para que seas tú edificando nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Dios, hable a nuestros corazones, edifique nuestros corazones, Señor, y sea tu nombre glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús quiero poner, Señor, delante de ti a la mamá de mi amigo, Señor. Quiero rogarte que te glorifiques en ella, Señor. Amalia está en tus manos, Señor. Amalia Petra de Pérez está en tus manos. Te rogamos que tú te glorifiques, que pongas tu mano de poder en los médicos, que les des sabiduría, que les des entendimiento, que puedan hacer su trabajo, Señor, lo mejor posible, Padre, y que ella pueda ver una mano, Señor, de poder glorificándose en su vida, Señor. Que seas tú, Señor, revelándote a su corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hemos visto cómo tú has obrado en Miguel, Padre. Hemos visto cómo tú te has glorificado en nuestro hogar, Señor, y en esa confianza es que venimos delante de ti para rogarte, Señor, que tú hagas la obra, Señor.
En el nombre de Jesús, prepara nuestras vidas, prepara nuestros corazones para tu palabra y acepta de nuestros labios, Señor, la ofrenda de alabanza que traemos delante de ti también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar a Dios unos momentos, hermanos. Vamos a entonar un par de alabanzas y vamos a glorificar al Señor. Amén. Pero vamos a darle lectura primeramente a un salmo, hermanos, el salmo número 48. Salmo número 48, vamos a estar dando lectura y vamos a disponer nuestro corazón para alabar y glorificar el nombre del Señor. Dice el Salmo 48 de la siguiente manera: grande es Jehová y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Aleluya. Dice el Salmo 49, también dice: oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Vamos a adorar a Dios con unas alabanzas, hermanos. Vamos a pausar el video para YouTube y después de las alabanzas que entonaremos, volveremos a grabar para YouTube. Esto lo hacemos, hermanos, por los derechos de autor, que ya tuvimos por ahí algún reclamo. Pero vamos a adorar a Dios, hermanos, con nuestro corazón. Amén. Vamos a entonar estas alabanzas y vamos a glorificar el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Epístola a los Romanos, capítulo 4. Romanos 4, capítulo 4, versículo 7. Cuatro, 7. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, si usted quiere ir conmigo, Romanos capítulo 4, versículos 7 al 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Gloria al nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de una bienaventuranza, hermanos. Una bienaventuranza que... Ay, perdón por el detalle de la cámara. Vamos a hablar de una bienaventuranza, hermanos, que está más que justificada. Bienaventurado, dice, el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Dios te bendiga, Manuel, qué gusto verte aquí con nosotros, amén. Dios te bendiga, bienvenido y bienvenidos todos los que se conectan. Estamos viviendo, hermanos y personas que nos están acompañando, estamos viviendo en días que se van volviendo cada vez más difíciles, tiempos que conforme pasan los años nos hacen añorar con mayor nostalgia aquellos tiempos de nuestra niñez, aquellos tiempos de nuestra infancia, en los que vivíamos de una forma muy diferente a como se vive la infancia o la adolescencia, la juventud en nuestros días. En aquellos días en los que fuimos niños, quizá nuestra única preocupación era ir a la escuela y tratar de sacar buenas calificaciones. En los años en los que fuimos niños, quizá algunos se preocupaban más porque su equipo de fútbol ganara, ¿eh? Porque su equipo de fútbol no perdiera, era quizás la mayor tragedia que el equipo de fútbol de alguien perdiera. En cierta ocasión estábamos viendo un partido de fútbol, creo que jugaban Necaxa y América, no me acuerdo, era un partido de esos, yo no soy muy fanático de fútbol. El caso es de que le metieron un gol a uno de los equipos, y una de las personas que estaba ahí gritó ¡gol! Pero así con aquellas ganas, ¿verdad? Él era fanático de un equipo que no estaba jugando en ese momento. Pero había un niño
un jovencito, soltó las lágrimas y un llanto tan desgarrador porque el otro estaba gritando muy contento, ¡gol! Y este pobrecito lloró de una forma que bueno, desconsoladamente, ¿ah? Yo por eso no le voy a la América. En fin, conforme fuimos creciendo, hermanos, fuimos despertando a la realidad en un mundo cada vez más corrupto, un mundo cada vez más destruido, cada vez más contaminado por nuestras propias manos. Y queramos reconocerlo o no, debemos de entender que esta corrupción de nuestro mundo nos ha afectado a nosotros junto con él. Yo recuerdo que siendo un niño, allí por las noches en el barrio, los vecinos sacaban las cobijas y las tendían en la tierra, mientras que otro de los vecinos, el riquillo del barrio, sacaba su televisión sota, esas que tardaban como media hora en prender y como 2 horas en apagarse, y la ponía afuera para que todos pudiéramos ver quizá el Chapulín Gris, porque en aquellos entonces no había televisiones a color. Y veíamos la televisión, todos hechos bola, los vecinos, cada familia en su cobija, los niños en los brazos de sus madres, o los que tenían un papá un poquito más chipleador en los brazos de su papá, aunque en aquellos entonces era algo raro. Pero todos por las noches salíamos a la calle, veíamos la televisión en familia, los vecinos, en camaradería, algunos iban por las cocas, otros sacaban el café, en fin. Yo me acuerdo que, bueno, en la casa de mi mamá está construida de tal manera que la puerta o el pasillo que conecta el patio con la calle atraviesa exactamente a la mitad de la casa. Entonces el pasillo está techado y hay una puerta enfrente y una puerta atrás. Y yo me acuerdo que en tiempo de calor, cuando el calor era así bastante fuerte, que no se podía dormir en la cama porque el calor era muy fuerte, tendíamos unas cobijas en el pasillo y abríamos las 2 puertas principales del pasillo, solamente quedaban las mosquiteras cerradas, pero pues usted sabe que las mosquiteras, una patada y se rompe el mosquitero y cualquier ladrón puede entrar. Bueno, en aquellos entonces nos acostábamos en el pasillo y ahí dormíamos, porque el tiempo era diferente. Hoy usted saca la televisión a la calle y sabrá yo si la pueda volver a meter. Usted sale con la familia a la calle a ver la televisión y de repente aquí o allá suenan los carros que andan a todo lo que dan, o las balaceras, en fin. Estamos viviendo tiempos muy diferentes a los tiempos en los que antes vivimos. ¿A dónde lo quiero llevar con esto? A que ahora es cuando valoramos aquellos tiempos. Por ahí usted puede encontrarse en Facebook infinidad de publicaciones que la gente hace, que dice, los que no vivieron esto no tuvieron infancia, y sale una señora con un cinto correteando a un chamaquito. Los que no vivieron esto no saben lo que es o estas eran las redes sociales de antes. Ponen ahí a veces, y sale un cuaderno con el famoso chismógrafo, ¿se acuerdan? Ahora es el chismógrafo, ahora se llama Facebook. Pero antes era un cuaderno donde se anotaban preguntas y cada quien contestaba ahí según las preguntas. Bueno, hay cosas que valían tanto la pena. Hay cosas que valían tanto la pena y que a veces extrañamos. Los que vivimos en otra generación, los que somos de la generación X nos llaman, podíamos viajar de aquí a China sin cinturón de seguridad y no había problema. Podíamos andar las horas en la bicicleta y no había problema. Podíamos tener infinidad de amigos. ¿Por qué? Porque no faltaba el niño que llegaba a tu puerta y vámonos al fútbol, vámonos al básquet, o vámonos a esto, vámonos, y ahí va toda la bola. Hoy es difícil todo eso. Yo a veces me pongo a pensar y digo, mis hijos no tuvieron esa oportunidad que yo tuve. Mis hijos no tuvieron las raspadas de rodillas, o anoche platicábamos, ¿verdad? Y decíamos que cuando éramos niños decíamos, es que me trompecé, y les digo yo, sí, por eso andamos con la trompa de este tamaño, porque nos trompezábamos. Pero andábamos aquí, andábamos allá, y andábamos de vagos, si usted quiere, pero eran tiempos limpios, eran tiempos que hoy anhelamos que nuestros hijos pudieran haber conocido todo aquello que usted y yo conocimos. Se fueron. Esos tiempos se fueron. Ya no van a volver. Y desgraciadamente, hermanos, conforme avanza el tiempo, menos van a volver. ¿A dónde lo quiero llevar? Hay un dicho en el mundo que dice, nadie sabe lo que tiene
hasta que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hay algo, hermanos, y persona que nos está acompañando, a lo que se le da muy poco valor, pero que realmente tiene un valor tremendo. Y no lo hemos aprendido, no lo hemos entendido, no lo hemos podido valorar en lo que pesa realmente. No lo hemos podido pesar en lo que vale. Y estoy hablando, hermanos, del perdón de nuestros pecados, el cual hemos recibido por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios. Mucha gente no lo valora. Mucha gente no le damos el peso que realmente tiene al perdón que Dios nos ha otorgado gratuitamente. Y vivimos nuestras vidas conforme a lo que mejor nos parece, y vivimos nuestras vidas conforme a lo que se nos hace más agradable, menos tedioso. Pero hoy yo quiero hablarle de la bienaventuranza del perdón, y quiero que veamos por qué es bienaventurada la persona que ha sido perdonada. La palabra bienaventurado, para los que no lo han entendido todavía o no lo conocen, no saben el significado de esta palabra. La palabra bienaventurado se refiere a una persona que es doblemente feliz. Eso significa bienaventurado, doblemente feliz. Y hoy es necesario que el creyente que ha recibido el perdón por la fe aprenda a darle el valor que ha recibido, el valor que ese perdón que ha recibido gratuitamente tiene, el valor que verdaderamente tiene, y muchas veces no le hemos podido o no le hemos sabido dar. Y quiero que veamos a la luz de la palabra de Dios por lo menos 3 razones. Espero me tenga usted paciencia, son las 12:27, y espero me tenga paciencia porque sí quiero ver las 3 cosas. Verdaderamente vale la pena darle tiempo a Dios. Y lo primero que quiero ver, hermanos, para avanzar rápido en esto, es que aquel que ha sido perdonado es una persona bienaventurada, doblemente feliz, porque todos somos culpables de pecar contra Dios y contra su ley. Y esto es algo que usted y yo tenemos que entender y darle valor, porque mire, amado hermano, persona que me escucha, no hay nada ni hay nadie que escape a la mirada de Dios. No hay nada ni hay nadie que pueda esconderse de Dios. Y todos los seres humanos, todos y cada uno de nosotros, hemos pecado contra Dios, por lo cual la justicia de Dios está contra nosotros. Mire, por mucho tiempo se ha dicho, es que Dios ama al pecador. Aborrece el pecado, dicen, pero ama al pecador. La palabra del Señor dice, hermanos amados, que el pecador está bajo juicio de maldición de parte de Dios. Y esto es algo que tenemos que entender. La palabra del Señor dice ahí en Romanos capítulo 3, versículo 12, pero quiero leer desde el 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y me llama la atención este pasaje que dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué interesante es esto. Mira, usted pudiera pensar, es que hay gente que da dinero a los orfanatorios, hay gente que da su vida por los demás. Hay que ver, amado hermano y persona que me estás escuchando, la intención del corazón de cada persona, porque hay gente que dice, yo le voy a dar, no sé, $1,000,000 a un orfanatorio, y da ese $1,000,000, pero no sabes de dónde vino ese $1,000,000, no sabes qué corazón está en aquella persona que lo está dando. ¿Por qué lo está dando? ¿No te has fijado que muchos de los que hacen obras de caridad se publican? Yo me he fijado, por ejemplo, en la televisión ahora que andan con lo de la pandemia, ¿verdad? Que no hay mascarillas, que no hay alcohol, o que no hay gel, que no hay esto, que no hay aquello. Y mucha gente, ¿verdad? Especialmente famosos, de repente salen en las noticias. Fulano de tal donó 1,000,000 de mascarillas a tal parte. Hay un texto en la palabra que dice que cuando tu mano derecha hace algo, no dejes que tu mano izquierda lo sepa. El Señor Jesucristo dijo, no hagas tocar trompeta delante de ti. ¿Qué intención es la que mueve a veces las buenas obras? La palabra del Señor nos dice claramente que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno. Y cuando hablamos de que haga lo bueno,
No me refiero a esas buenas obras. La palabra del Señor se refiere a tu relación con Dios, a tu búsqueda de Dios. Eso es buscar lo bueno. Porque cuando tú buscas a Dios, no vas a encontrar bien mejor para ti. No vas a encontrar un mejor bien que la gracia y la misericordia de Dios. La palabra de Dios es muy atajante cuando dice claramente que todos los hombres hemos pecado contra Dios. Ahí mismo en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 19, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. La Biblia nos habla solamente de dos nacionalidades bíblicamente. O eres judío o eres gentil. Hay quienes piensan que los gentiles son los que no han sido bautizados según cierta religión. No. Gentiles son aquellos que no han nacido con sangre judía. Esos son gentiles. Judíos son los israelitas, el pueblo que Dios escogió desde Abraham en adelante. ¿Sí? Esos son los judíos. ¿Abraham era judío? No, él era hebreo. ¿Sí? Pero de él nace el pueblo judío. ¿Isaac era judío? No, era hebreo igual que su padre. ¿Sí? Jacob, el hijo de Isaac, ¿era judío? No, él era hebreo. Pero Dios le cambió el nombre y le dijo, tú vas a ser ahora Israel. De ahí viene la nación israelita, ¿sí? De Israel. Pero de Israel nació Judá. Y de Judá tomaron ahora, estos últimos tiempos, los judíos su nombre, su nacionalidad. Son de la tribu de Judá o son del reino de Judá. Por eso se les llama judíos, ¿sí? Esos están en la Biblia, los judíos. Pero los gentiles son todos aquellos que no tienen sangre israelita, sangre judía en sus venas. Entonces, ya hemos acusado, dice, a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, esto ya lo leímos, ¿sí? Versículo 13 dice, sepulcro abierto es su garganta. Ay Dios, ¿cómo hablas? ¿Qué palabras salen de tu boca? ¿Qué palabras salen de tu boca? Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Qué es un áspide? Es una serpiente muy venenosa que se da por allá en los desiertos arábigos, por Medio Oriente. Dice la palabra del Señor, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ojo con esto, porque la palabra de Dios no dice, y repito, no dice que todos hayamos pecado igual. No dice que todos hayamos cometido el mismo pecado, pero sí dice que todos hemos pecado. Fíjate lo que dice en Santiago capítulo 2, versículo 8. Santiago capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero, si hacéis acepción de personas, fíjate bien, si haces acepción de personas, o sea, ay no, a fulanito ni le hablo porque me cae re gordo. Si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresor. Porque cualquiera que guarda toda la ley, espero me estés escuchando con atención, cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos los puntos de la ley. La palabra del Señor, hermanos amados, establece 613 mandamientos en la ley de Dios. De esos 613 mandamientos, 10 son aplicables a nuestra propia vida. Los otros mandamientos eran exclusivamente leyes sanitarias y leyes humanitarias, leyes morales para el pueblo de Israel. Pero las leyes que aplican a todo ser humano son 10.
¿sí? Son 10 mandamientos. Ahora, aquí yo quiero que nos demos cuenta, mucha gente piensa que no es tan malo hacer esto o aquello y por eso pueden pasar desapercibidos delante de Dios, porque lo que hacen no es tan grave como lo que hacen otros. Pero si te diste cuenta, si haces acepción de personas, ya estás pecando contra Dios. Ahora, aquí la cosa es que tú y yo tenemos que entender la gravedad del pecado que hemos cometido. Nosotros somos muy buenos para hacer escalones, para escalonar el pecado, ¿sí? Nosotros podemos decir, bueno, es que no es lo mismo el que roba un pan, ¿verdad?, para darle de comer a sus hijos, no es lo mismo que el que roba un banco para hacerse millonario de la nada. Sin embargo, la palabra del Señor dice, no robarás. Dice, no robarás. Nosotros, los seres humanos, algunos quizá hemos empujado a otros a robar, al acaparar lo que muchas veces ni siquiera necesitamos, pero otros lo hacen porque quieren hacerlo. En cierta ocasión me llamó la atención, y lo he visto muchas veces, que iba en el camión, en el transporte público, para los que nos ven por internet, iba en el camión urbano, en el colectivo, en la guagua o como le digan en su país, y se sube una persona a pedir limosna en el camión. Y dice esta persona, lo hago porque no quiero robar. O sea, prefiero andar pidiendo, decía él, que andar robando. Bueno, ¿y no es mejor trabajar que andar robando o que pedir limosna? ¿No es mejor trabajar? A veces nosotros buscamos la manera de evadir ciertas responsabilidades. Sin embargo, la palabra del Señor es clara y dice que todos los seres humanos hemos pecado contra su ley. Todos los seres humanos hemos infringido la ley de Dios, y por haber infringido la ley de Dios, por haber pecado contra Dios, hay una sentencia que pesa sobre nosotros, porque hemos transgredido la ley. Y es importante que entendamos que no hay justo ni siquiera uno delante de Dios. Todos necesitamos ser perdonados por Dios. Todos necesitamos esa gracia, ese favor no merecido, pero necesitado por Dios. Mira lo que dice el Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. Vamos a la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia ahí, le recomiendo que la lea. Que no esté dependiente solamente de lo que el pastor Santana dice. No, vaya a su Biblia. Vea lo que su Biblia dice. Salmo 139, versículo 7. Dice la palabra: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay dónde esconderse de Dios. Todos los que hemos nacido en esta carne caída, en esta naturaleza caída, estamos delante de los ojos de Dios. No podemos escondernos de Dios. Todo lo que hacemos está delante de Él. Todos nuestros hechos están delante de Dios y todos nuestros caminos le son conocidos. Por lo tanto, no hay nada que nosotros podamos hacer, pensar o sentir que no sea manifiesto en su presencia. Esto ya lo hemos mencionado anteriormente. Pero sí tenemos que entender que no hay hombre o mujer que no peque. Ahí en Romanos capítulo 3, 22. Todo esto lo estoy diciendo porque es necesario que sentemos una base. Todos somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 22. Al final del versículo dice, porque no hay diferencia. ¿Te fijas? Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En esto debemos de ser claros. Yo no me estoy lavando las manos, ni me estoy dando un baño de pureza o de santidad. No.
Yo también soy pecador. Yo también he pecado. Pero yo me he arrepentido, le he pedido perdón a Dios. Creo que por su gracia y su misericordia, Él me ha perdonado, porque así dice la palabra, así lo dice Él en su palabra. Estamos en un proceso de regeneración por el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, para que yo pudiera pedir perdón, fue necesario que me diera cuenta de cuál era mi verdadera condición delante de Dios. Es necesario que nos demos cuenta, que seamos confrontados con nuestra realidad. Por eso es que Dios dejó esos 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos no son para condenar al hombre, son para que el hombre se dé cuenta de su condición delante de Dios. Si tú vas a tu Biblia, ahí en Deuteronomio, capítulo 5, y esto lo estoy leyendo en una Biblia católica, ¿sí? Por si hay alguna duda en cuanto a lo que voy a leer, es la edición pastoral de la Biblia latinoamericana. Y esto por si hay alguna duda en aquellos que me están escuchando que no son cristianos, que quizá tendrán otra religión, a lo mejor no son católicos tampoco, pero quiero leerlo en esta Biblia para que no digan, pues es que se basa nomás en un libro que él, no, es la Biblia católica, ¿sí? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el versículo 7, desde el 6, dice, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. ¿Sí? Yo soy, en la Biblia cristiana dice Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Por esta razón, porque Él es nuestro Dios, no hay otro, Él es Dios, el único Dios que existe, dice, por esto no tendrás otro Dios delante de mí. ¿Sabe usted que hay religiones que tienen hasta 100 millones de dioses? Por lo menos hay una que tiene hasta 100 millones de dioses. ¿Sabe usted que muchas veces ponemos a otras cosas o a otras personas antes que a Dios? Y eso lo convierte en un Dios para nosotros. ¿Cuántas personas dejan de asistir a un culto, a adorar a Dios, porque tienen un juego de fútbol? ¿Cuántas personas dedican más tiempo a buscar otras cosas antes que a Dios? Dios ha establecido un día para que nosotros le busquemos, para que le honremos, para que le adoremos, para que le busquemos su gracia, su misericordia. Pero muchos prefieren irse a lavar el carro o irlo a hacer algún trabajo al carro que ir a buscar a Dios. ¿Cuánto tiempo estamos en un templo buscando a Dios? ¿A veces 2 horas? ¿Cuánto dura una misa? ¿1 hora? ¿Media? ¿Cuánto dura? Pero muchos prefieren hacer otras cosas que ir a buscar de alguna manera, a la manera que lo entiendan, a Dios. Ahora, quiero ser bien claro en esto. No en todas partes está Dios. No en cualquier práctica o culto está Dios. Pero es necesario que entendamos, el mandamiento es que no tengas otro Dios antes que a Dios. Solamente hay un Dios. Y eso lo tenemos que entender. Solamente hay un Dios. Y muchos dirán, no, pues es que eso es cultural. Hay culturas que tienen al Dios del agua, al Dios del sol, al Dios de esto, al Dios de aquello. La palabra de Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ese Dios está formado por 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero los 3 son un solo Dios. Ahorita no tengo mucho tiempo para explicar esto, pero tenemos que entender esto. Si hemos puesto cualquier cosa antes que a Dios en nuestras vidas, entonces hemos violado este primer mandamiento. Porque Dios quiere que le amemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Nuestro universo tiene que girar en torno a Cristo. Esta palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo su mensaje central es Cristo Jesús. Segundo mandamiento, fíjate lo que dice el segundo mandamiento. Y este mandamiento consta de 3 cosas diferentes. Y lo estoy leyendo en la Biblia católica. Dice el segundo mandamiento. Deuteronomio capítulo 5. Para aquellos que la tienen y lo quieren buscar. Deuteronomio capítulo 5. Versículo 8. No te harás ídolos. No te harás figura. Ojo, figura.
alguna de las cosas que hay arriba en el cielo. ¿Qué hay en el cielo? Lo primero que podemos pensar que hay en el cielo es Dios. Dios. Es lo primero. Hay ángeles. Hay estrellas. Hay planetas, hay soles, hay, qué sé yo, galaxias. Pero lo primero que podemos pensar que hay en el cielo es Dios. No podemos imaginarnos un cielo sin Dios o un Dios sin cielo. ¿Estamos? No te harás imagen, no te harás un ídolo de lo que está arriba en los cielos. Primera cosa de este segundo mandamiento, no te harás una imagen. Ahora, cuando hablamos de imágenes, regularmente, y lo expliqué creo este martes, hablamos de algo así, ¿verdad? Una imagen, un cuadro, una figura, una estatua, qué sé yo. Dice la palabra del Señor, versículo 8, no te harás ídolos, no te harás figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, o aquí, abajo, en la tierra, o debajo de las aguas de la tierra, no te harás imagen. Ahora, cuando hablamos de no hacernos imagen, no le estoy diciendo que no vaya a sacar la INE, o la IFE, o como se llame. No le estoy diciendo que no se saque una foto familiar. Lo que está hablando la palabra de Dios es que no nos hagamos imágenes con el fin de adorarlas, con el fin de rendirles culto. ¿Quiere ver? La palabra del Señor lo dice de esta manera. Versículo 8. No te harás ídolos, no te harás figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo o aquí abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Ante ellas no te hincarás. ¿Alguna vez usted se ha hincado delante de una imagen? ¿Delante de una estatua? ¿Se ha hincado delante de algún cuadro? Dice, no te hincarás. Ante ellas no te hincarás, ni les rendirás culto. Biblia católica. Ese es el segundo mandamiento. No te harás. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. 3 cosas. No les vas a rendir culto, no te vas a hincar y no te las vas a hacer. Habrá gente que diga, pues es que yo nunca me he hecho una. A lo mejor no, pero las has comprado. A lo mejor tú dirás, bueno, es que yo no tengo una imagen en la pared, yo nunca me he rendido a eso. Pero mi Dios es diferente al que usted está predicando. Te estás haciendo una imagen en tu mente, aunque no la tengas en la pared. ¿Me estoy explicando? No te harás imagen. Imagen viene de imaginación. O imaginación viene de imagen. Están ligadas. Tú puedes hacerte una imagen en tu mente y decir, no, pues es que el Dios en el que yo creo es un torneo sangrón que usted predica. El Dios en el que yo creo es un Dios que acepta a todo mundo. Es un Dios incluyente. Es un Dios que me va a recibir venga como venga. Pues te felicito por tu Dios, pero el Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia es un Dios que dice, o te sujetas a mi ley, o no te sujetas a mi ley. O te sujetas y entras, o no te sujetas y estás fuera de mi ley. ¿Me estoy explicando? Cuando usted va en su carro y se mete por una calle en sentido contrario, y llega el tránsito y usted le dice, ay, ¿sabe qué? No me fijé. Pues ni modo, ya se metió. Y ahora va a su infracción. Digo, si es legal. Porque si no es legal, le dice, póngase la del Puebla. Entonces, qué importante es que usted y yo entendamos, hermanos amados, personas que me escuchan, no hay justo ni aún uno. Los 10 mandamientos fueron dados para que nosotros entendamos cuál es nuestra condición delante de Dios. Es para que usted y yo entendamos, hermanos amados, nuestra necesidad de ser perdonados por Dios. Espero estarme haciendo entender y espero que usted esté con una mente abierta y una actitud enseñable para aprender lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Ojo con esto, hermanos amados, debemos de entender que todos y cada uno de nosotros hemos cometido pecado delante de Dios. Hagamos un autoexamen, pero un autoexamen real, un autoexamen sincero. No quiero verme muy vulgar, no quiero verme muy corriente en lo que voy a decir, pero hay ciertos exámenes que una persona se puede hacer, tanto el hombre como la mujer, se llaman autoexploraciones. ¿Por qué el hombre, por qué la mujer se hace autoexploraciones? ¿No lo hace para ver si hay algo que no esté bien?
¿No lo hace para ver si hay algo que deba corregirse a tiempo? ¿No lo hace para ir a pedir ayuda en caso de que algo no esté bien en su cuerpo? Nosotros tenemos que hacernos un autoexamen para ver cómo está nuestro espíritu, cómo está nuestra alma delante de Dios. Para eso son los 10 mandamientos, para que usted se autoexplore, para que usted se autoanalice, para que usted diga, caray, necesito que Dios perdone mis pecados. Hay un mandamiento que dice, no robarás. Y usted dirá, no, pues yo ya la armé. Lo único que me robé cuando era niño, hace chorrocientos años de eso, y era nomás un chicle. Yo te pregunto, ahí en Deuteronomio, y seguimos con la Biblia católica, pero ahí en Deuteronomio capítulo 5, versículo 19, dice la palabra del Señor, no robarás. Pregunto, ¿en dónde dice no robarás chicles? ¿O en dónde dice no robarás carros? ¿O dónde dice no robarás carteras? ¿O dónde dice no robarás la casa de tu vecino? ¿Se fija que nada más dice no robarás? Lo mismo me convierte en un ladrón el robarme la bicicleta de alguien que el robarme el chicle de la tienda. Yo me acuerdo cuando éramos niños, yo no sé a cuántos les llegó a pasar, ¿verdad? Que tuvieron esa aventura. Estábamos en la tienda un día y había un joven, ya falleció, y llevaba una chamarrota, ¿verdad? Porque estaba haciendo frío. Y cuando iba de salida, caminando rumbo a la puerta de la tienda, se empezó a escuchar un ruido medio raro, se oía crunch, crunch, crunch. ¿Qué eran? ¿Los zapatos que rechinaban? No, eran las papitas que llevaba debajo de la chamarra. Y usted dirá, bueno, pues eran unas papitas, ¿verdad? Pues sí, eran unas papitas. Aquí la cosa no es cuánto vale, sino la acción de lo que estás haciendo en ese momento. No robarás. Eso te hace culpable delante de Dios. Hay pecados que no necesariamente tienes que incurrir en la acción. Jesús dijo, la palabra de Dios dice, no matarás. Ahí mismo en Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 17, dice, no matarás. Pero Jesús dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo les digo, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida en su corazón. No lo mató, solamente lo aborrece. Lo que decíamos ahorita, ¿va? A fulano no le hablo porque me cae gordo. Dice la palabra del Señor, cualquiera que llama fatuo a su hermano quedará expuesto al lago de fuego. Démonos cuenta, hermanos, todos somos pecadores, todos hemos pecado alguna vez, por lo tanto, todos necesitamos la bendición que es el perdón de Dios, la bienaventuranza del perdón de Dios. Por eso dice la Escritura, bienaventurado aquel varón a quien Dios no inculpa de iniquidad, a quien Dios no culpa de pecado. Porque todos hemos sido pecadores. Pero usted y yo podemos acceder al perdón de Dios. Algunos ya lo hemos hecho. Otros quizá lo harán el día de hoy. Pero todos podemos acceder a ese perdón y ser bienaventurados, doblemente felices. Porque todos y cada uno de nosotros merecíamos o merecemos la pena de muerte que Dios ha establecido. Esta es la segunda parte de nuestra reflexión el día de hoy. Aquel que ha sido perdonado es una persona bienaventurada, porque la paga del pecado es muerte eterna. Por eso somos bienaventurados, hermano, porque hemos recibido un perdón que no merecemos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si estás destituido de la gloria de Dios, quiere decir que si te vas al infierno, no es porque te ganaste un lugar en el infierno, es porque perdiste tu lugar en la gloria de Dios. ¿Lo estoy explicando? Cuando una persona va al infierno, no es, repito, no es porque se haya ganado un lugar allá, es porque perdió el lugar
para el cual fue diseñado, el lugar para el cual fue creado. Dios no te creó para que te vayas al infierno. Dios no creó el infierno para ti. La palabra de Dios dice que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero todo aquel ser humano que rechaza la misericordia, que rechaza la gracia, que se aferra a su pecado, tiene su lugar allá, porque ha perdido su lugar en la gloria de Dios. Cuando el ser humano quebrantó la ley de Dios, no solo ofendió a Dios, sino que dañó terriblemente la naturaleza con la que fue creado. El ser humano había sido creado para vivir eternamente en armonía con toda la creación de Dios, pero al infringir la ley de Dios afectó también la naturaleza que le rodeaba, al grado que hoy tenemos al mundo hecho completamente un desastre. ¿Cómo está el clima en nuestros días? ¿Cómo está la tierra? La Biblia dice que la creación gime hasta la manifestación de los hijos de Dios. Los seres humanos somos los únicos seres creados, además de Satanás y sus demonios que lo siguieron, que hemos buscado nuestra propia destrucción. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice: todas las almas son mías, dice Dios. El alma que pecare, morirá. Ahí está la sentencia. Todas las almas son mías. La del padre, la del hijo, la de la madre, la del nieto, la del abuelo. Todas las almas me pertenecen, son mías. El alma que peque, esa va al infierno. Esa morirá. Ahora, todos pecamos. Todos pecamos. ¿Qué quiere decir? Que todos merecemos el infierno. Todos merecemos la condenación eterna. Eso es lo que nos merecemos. Eso es lo que nos merecemos. Apocalipsis 20:15 nos dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte que merecemos. Seguir a aquel a quien hemos escuchado por tanto tiempo. ¿Sí? De tal manera que no se trata de ver, hermanos, quién es más pecador que quién. De lo que se trata es de entender que todos los seres humanos hemos sido pasados por la misma balanza. Y en esa misma balanza, todos hemos sido hallados con un faltante, un serio faltante en nuestras vidas, que nos condena a la separación eterna de Dios y de su gloria. Decía hace un momento, nosotros todos fácilmente escalonamos el pecado y somos muy buenos para escudarnos en los errores de los demás. Ahorita que estaba mencionando los mandamientos, quizá más de uno podría estar pensando algo así como que, ay sí, usted debe ser bien perfecto. Seguramente sí, a lo mejor sí. Y no es que yo sea más perfecto, no es que yo sea en la perfección andando, al contrario, estoy lleno de defectos, estoy lleno de errores. Me falta mucha sabiduría. A veces estoy predicando y quizá pueda decir alguna palabra que ofenda a alguien, que lo haga sentir mal, que le dé vergüenza ajena. Ese no sabe ni hablar y está ahí en internet. A lo mejor sí. Estoy lleno de defectos. No me estoy dando baños de pureza. No soy perfecto. Estamos en el mismo barco, usted y yo. Y ninguno de nosotros puede esconderse detrás del otro. Mira lo que dice Génesis capítulo 3. Vamos al Génesis. En el capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9. De hecho, usted puede leer, puede seguir leyendo después que terminemos. Puede usted leerlo hasta el versículo 19, si usted quiere. Pero aquí la idea es que veamos que nadie puede esconderse detrás de nadie más. Dice la palabra del Señor. Desde el versículo 7 vamos a leer. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron
de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron entre los árboles. Pero Dios, dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al pino. ¿Eso dice? Mas Jehová Dios llamó al abeto. Mas Jehová Dios llamó al durazno. No. Dice la Biblia, mas Jehová Dios llamó al hombre. Tú te puedes esconder detrás de quien quieras, pero tarde o temprano Dios te va a llamar a ti. ¿Me estoy explicando? Ellos se escondieron detrás de los árboles, a lo mejor detrás de la higuera, detrás de una lila. Cuando yo era más joven, en cierta ocasión andábamos, un primo y yo, en la noche, usted sabe, eran otros tiempos. Pero mi primo vivía por allá por la Industrial, por la Hacienda de la Flor, y usted sabe cómo era la Hacienda de la Flor y la Industrial en aquellos años, hace algunos añitos ya. Y un día nos corretearon los cholos, a mi primo y a mí. Y mi primo se escondió debajo de un carro, y yo me escondí en una higuera, en una lila. En una lila muy frondosa, y me metí en la lila, y mi primo fue y se metió abajo de los carros. No sé si Pablo se acordará de esto, mi primo se llama Pablo. El caso es de que nos escondimos y pasó la bola de cholos. Nosotros veníamos de patinar esa noche, había una pista de patinaje y no habíamos alcanzado camión. Total, nos corretearon los cholos y en esa lila había un gato. Y cuando pasó el último de los cholos, el gato salió disparado de la lila. Yo no sé por qué lo asusté o cómo se asustó el gato. El caso es que salió de la lila y uno de los cholos se regresó a ver qué era, ¿verdad? Porque había oído el ruido y gracias a Dios vio al gato y no me vio a mí. Yo me escondí en la lila. Y a veces tratamos de escondernos en lo que hayamos, en lo que podamos. No, pues si yo no soy como fulano, no, yo no soy como sutano, no, yo soy una perita en dulce comparado con aquel que va y golpea a la esposa, con aquel que llega bien drogado, con aquel que abusó de fulana o de sutana o de perengana o de las tres. Yo no soy tan peor, yo no soy tan malo. Pero tarde o temprano Dios te va a llamar a ti. A ellos los va a llamar, por supuesto que los va a llamar. Tarde o temprano, Dios va a llamar a cada uno a cuentas, a cada uno. Dice la palabra en Apocalipsis, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios te va a llamar a cuentas, Dios te va a llamar a ti. Tú dirás, bueno, pero es que como hay gente que hace todo lo malo y le va re bien, tarde o temprano los van a llamar a juicio. Tarde o temprano, es más. La palabra de Dios dice ahí mismo en Romanos que los que trabajan en el gobierno, ojo, vamos a Romanos, para ti que piensas que esos nadie les hace nada, para ti que piensas que esos pueden hacer y deshacer y vivir tan campantes, vamos a Romanos capítulo 13. Dice la palabra del Señor, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Tú que estás sentado en el gobierno y a lo mejor estarás viendo este video, espero que leas con atención tu Biblia, Romanos capítulo 13. Dice la palabra del Señor, sométase toda persona a las autoridades superiores. Tú tienes una autoridad superior sobre ti. Y dice la palabra, porque no hay autoridad. Tú no tienes autoridad, sino de parte de Dios. Dios te ha dado esa autoridad. Y las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. No te puso el pueblo, no te puso la herencia, te puso Dios. Y dice la palabra, de modo que quien se opone a la autoridad, se opone a lo establecido por Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Por qué? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Ahorita nos da mucho miedo. De repente vemos videos, ¿verdad?, de personas que han sido asaltadas vilmente por policías. Vemos videos donde las autoridades abusan de su poder, abusan de su autoridad. Déjame decirte esto por la palabra de Dios. Dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Señores que están en autoridad, ustedes son servidores de Dios.
Y ustedes tendrán que rendirle cuentas a Dios. Ustedes que están abusando de su autoridad. Ustedes que están abusando de su poder. Ustedes que están agobiando al pobre. Agarran a un borrachito con 200 pesos en la cartera y le quitan la cartera y lo golpean y se lo llevan. Tendrán que darle cuentas a Dios un día. Igual que yo, igual que aquel otro. Todos tendremos que darle cuentas a Dios un día. Y por muy próspero que estés, por muy intocable que te sientas, tendrás que darle cuentas a Dios. Por eso dice, bienaventurado aquel a quien Dios no culpa de pecado. Porque dice la palabra del Señor, que no le tengamos temor al que puede matar nuestro cuerpo y después no puede hacer nada. Dice, les voy a decir a quién le deben de temer. Ténganle miedo, dice, a Dios. Porque Dios puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. A Él es al que tienes que servir con temor y temblor. A Él es al que tenemos que rendirle cuentas. Y por eso necesitamos buscar ese perdón. Es bienaventurado aquel a quien Dios no culpa de iniquidad, aquel a quien Dios no culpa de pecado, porque no tiene nada que temer. Qué precioso es tener paz, ¿no es cierto? Hermanos amados, qué preciosa es la paz que Dios nos da, ¿no es cierto? Justificados pues por la fe, dice Romanos capítulo 5, versículo 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso es saber que yo puedo tener paz porque no soy culpado por mis pecados. Ojo, no quiere decir que no los cometí. Quiere decir que a pesar de haberlos cometido, mis pecados fueron perdonados por la sangre derramada de Jesús en el Calvario hace más de 2000 años. El precio fue pagado. Adán y Eva se escondieron entre los árboles, pero Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La pregunta en este momento es, ¿dónde estás tú que me estás escuchando? ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu posición delante de Dios? Si fueras llamado a la eternidad en este momento, ¿irías al cielo o al infierno? Esa es la pregunta importante. ¿Dónde estás tú? No te importe dónde están los demás, no te importe en qué posición está tu esposo o tu esposa, no te importe en qué posición están tus hijos, no te importe en qué posición están tus padres, en qué posición estás tú. ¿En qué posición estás tú? Mira lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿En qué posición estás? Supón que hoy eres llamado a la eternidad. Hoy. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Es una pregunta importante. Y la respuesta tiene mucho peso hoy. ¿En qué posición estás delante de Dios? Esto me lleva a la tercera parte de nuestra reflexión el día de hoy. Aquel que ha sido perdonado es una persona bienaventurada porque ha pasado de muerte a vida por el sacrificio de Cristo en la cruz. Tú y yo, los que hemos aceptado ese perdón de parte de Dios, los que hemos reconocido primeramente nuestra necesidad de ese perdón, los que hemos venido arrepentidos delante de Dios, los que hemos entendido nuestra necesidad, y le hemos dicho a Dios, Señor, perdóname por todo mi pecado. Y le hemos creído a su promesa, a su palabra, de que Él nos perdona. Hemos entrado por esa puerta de escape
para que todo aquel que en él crea no se pierda. Esa es la única puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Dios estaba perfectamente consciente cuando hizo a Satanás, a los ángeles que cayeron, cuando hizo al hombre. Dios sabía que íbamos a fallar delante de él. ¿Y por qué no destruyó a Satanás? ¿Por qué no destruyó a los ángeles antes de que vinieran y nos hicieran meter las 4 a nosotros? Porque Dios no quiere autómatas. Dios quiere una obediencia voluntaria. Dios quiere que voluntariamente tú y yo vengamos y le rindamos nuestras vidas a Él. Para esto Él desarrolló un plan de salvación. No para Satanás, ni para los demonios, sino para ti y para mí, por el gran amor con que nos amó. Dios ha establecido una puerta de escape, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, este camino no es fácil, pero no hay otro camino. Apocalipsis capítulo 2. En el versículo 11, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda o de la segunda muerte. Decíamos hace unos días que hay personas que dicen, es que vida solo hay una y hay que vivirla y que no sé qué, ¿verdad? Y decíamos, sí, pero muertes hay 2, vida hay una. Cuando tú eres arrebatado a la eternidad, cuando tu espíritu y tu alma se separan de tu cuerpo, de este estuche que tarde o temprano se lo han de comer los gusanos si Dios no dispone otra cosa, en ese momento tu vida no termina. Termina la vida de este cuerpo, pero tu vida no termina. Este cuerpo, tarde o temprano, será levantado, para bien o para mal. La Biblia habla de 2 resurrecciones, una para vida y otra para confusión perpetua, para vergüenza y confusión perpetua. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: bienaventurado, otra vez, doblemente feliz. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene, dice la palabra, potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. La segunda muerte no tiene autoridad sobre aquellos que resucitaremos por el perdón, por la gracia, por la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros y nos ha hecho entender su plan, nos ha hecho entender que estamos mal, que necesitamos su perdón, que necesitamos su gracia y hemos venido a su presencia y hemos venido a recibir el perdón que Dios ha preparado para aquel que crea en Él. La segunda muerte no tiene potestad, pero ¿cuál es la segunda muerte? ¿Qué es eso de la segunda muerte? Vamos a la palabra ahí mismo en Apocalipsis. Capítulo, estoy buscando el texto, permítame tantito porque esto no lo traigo aquí apuntado, esto lo estoy, en este momento me lo está dando el Señor. Capítulo 20, versículo 12 en adelante. Dice la palabra del Señor: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta, dice ahí, versículo 14, esta es la muerte segunda. Es el juicio del trono blanco. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los que resucitaremos en la primera resurrección no estaremos aquí. Ay de aquel que anhela estar en el juicio del trono blanco. Usted y yo no tenemos por qué estar ahí. Bienaventurado aquel a quien Dios no culpa de iniquidad. Bienaventurado aquel que no tendrá que estar en este juicio, porque sus pecados han sido ya perdonados. ¿Se da cuenta el valor que tiene el perdón? La bienaventuranza que es el que usted y yo hayamos sido perdonados por cuanto todos somos pecadores, por cuanto la paga del pecado es muerte, y por cuanto usted y yo hemos sido librados de esa muerte atroz, terrible. Qué precioso es saber que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué precioso es saber que lo único que hace la diferencia entre ser condenado por la eternidad o el tener vida eterna a pesar de nuestros pecados es esa decisión que usted puede tomar hoy de creerle a Dios o no creerle a Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Un segundo es suficiente. Un minuto hará la diferencia en tu eternidad. Un minuto te toma decirle a Dios: Señor, perdóname por todos mis pecados, me arrepiento y por fe acepto tu perdón. Un minuto puede ser la diferencia en la eternidad, en la presencia de Dios, o en la eternidad en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre. Un minuto es suficiente para que tú cambies tu eternidad, para que tú seas bienaventurado o para que tú seas desventurado. La decisión está en tus manos. Hermanos, ustedes y yo hemos recibido el perdón gratuitamente, solamente por la fe. Valoremos ese perdón. Valoremos esa gracia que Dios nos ha dado de conocerle, de haber sido perdonados cuando no lo merecíamos. Dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Démosle gracias a Dios por eso, hermanos. Persona que me estás escuchando, tú que no has recibido todavía el perdón de Dios por tus pecados, hoy es el día en el que tú lo puedes recibir. Hoy es el día en el que tú puedes rendir tu vida delante de Dios y decirle: Señor, perdóname porque he pecado. Cambia mi vida, cambia mi realidad, cambia mi condición, cambia mi posición delante de ti. Y hoy yo te invito para que tú rindas tu vida delante de Él y le digas: Señor, perdóname. Cambia tu realidad. Deja de ser lo que ahora eres y conviértete en una persona bienaventurada, doblemente feliz por recibir el perdón de tus pecados. Hermanos de la iglesia, personas que me están escuchando a la distancia, démosle gracias a Dios. Valoremos ese perdón que hemos recibido. Y si tú quieres recibir ese perdón hoy, yo te invito para que le rindas tu vida a Jesús. Lo único que tienes que hacer es pedirle perdón por tus pecados y aceptarle. Aceptar esa oferta de su perdón, pero aceptar también su gobierno sobre tu vida. Yo te invito para que en este momento tú le digas al Señor, en tus propias palabras, tú lo puedes hacer y decirle: Señor, perdóname porque he pecado. Si tú necesitas que alguien te guíe, yo te puedo guiar si tú así lo quieres. Lo único que tienes que hacer es repetir después de mí lo que yo voy a decir. Dios,
En el nombre de Jesús, hoy me acerco delante de ti. He entendido que soy pecador y que por mi pecado estoy condenado a la eternidad lejos de ti. Pero hoy reconozco mi pecado y quiero pedirte que me perdones. Suplicarte, Señor, que cambies mi vida, que cambies mi corazón. Yo acepto por la fe tu perdón. Es decir, que creo que me has perdonado por la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu perdón. Amén. Amén. Iglesia, yo te invito a orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú mereces ser alabado y glorificado, Señor. Gracias por la bendición tan grande que nos das de haber sido perdonados, Padre. Gracias porque hemos entendido cuán grande es el valor que tiene este perdón tan grande que tú nos regalas, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has sostenido y porque hasta aquí, Señor, tú has sido paciente para con nosotros por nuestros múltiples errores en el camino, Señor. Te pedimos que nos perdones y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, que tú eres fiel, pero también sabemos que tú eres justo y que no tendrás por inocente al culpable, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios. Amén. Amén. Mis hermanos amados, Dios me los bendiga. Esperamos verles pronto, hermanos. El próximo martes a las 8 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico sobre el tabernáculo de reunión. Les invitamos para que no se lo pierdan. Está bastante bueno el estudio, hermanos. No es porque yo lo diga o porque yo lo esté impartiendo. Créame que solamente estoy compartiendo el trabajo que otros también han hecho. No estoy dándome crédito por el estudio. Simple y sencillamente estamos compartiendo lo que otros han compartido y lo que Dios nos está dando para compartir también nosotros a la vez. Les invitamos, hermanos, próximo martes a las 8. Les invitamos también el próximo jueves a la oración, hermanos, no fallen. De veras necesitamos estar buscando a Dios en oración. Les invitamos también, hermanos, para que estén pendientes. Próximamente, con el favor de Dios, esperamos podernos congregar. Judith, ¿me traes por favor una de las caretas que hicimos? Están colgadas, creo. Queremos invitarles, hermanos, para que en el momento en el que nos den luz verde, pues queremos invitarles. Si usted no tiene dónde congregarse, repito, si usted no tiene dónde congregarse, yo le invito para que se acerque a nosotros con toda confianza. Puede usted acercarse, será usted bienvenido. En lo particular, hermanos, yo hice estas caretas. Son hechas con acetato, foamy y un elástico. Si el Señor lo permite, hermanos, nos vamos a volver a congregar en un templo. Y yo le invito para que usted busque foamy, busque acetato y busque un elástico. Usted puede hacer una careta para usted y para su familia. En lo personal, estas caretas me vinieron saliendo a mí como en 5 o 6 pesos. Así que no son caras, no son complicadas de hacer. Usted la puede hacer para volverse a congregar, para volver a ir al templo. Esto es parte de prevención. Amén. No es falta de fe, es prevención. Sabemos que Dios nos puede guardar y proteger mucho mejor que cualquier careta y cualquier traje químico que podamos usar. Pero yo le invito para que no haya excusa, no haya pretexto de, ay, es que no tengo mascarilla. Bueno, aquí está más baratilla. ¿Sí? Le invitamos, hermano, para que usted pueda hacerlo. Y si gusta, aquí tomar el modelo de esta. Yo le puse esta parte aquí para que no se empañe la careta con el vapor que soltamos de los ojos, ¿sí? Esto va en la frente de esta manera. Usted se lo puede poner y obviamente con su mascarilla, y ya esto nos da una protección extra. Así que, hermanos, usted los puede conseguir quizá hasta en 30, 40 pesos ya hechos, pero si usted lo quiere hacer, le sale como en 5 o 6 pesos más o menos. Así que, hermano, pues ahí está la invitación, ahí está la sugerencia también. También mi esposa hizo unas mascarillas.
Estas las hizo con pellón, creo se llama la tela. Estas mascarillas, hermanos, nosotros las hicimos dobles. Sí, son dobles. Esta tela usted le puede echar agua, hermano, y no pasa el agua. Se supone que el virus anda en la saliva. Entonces usted se puede hacer una mascarilla como esta, elástico y el pellón. Estas las hizo mi esposa y están bastante cómodas. No están pesadas, no están cansadas. Le cubren perfectamente lo que es la nariz y la boca. Y si usted se hace una careta como esta, hermano, usted puede tener esta protección. ¿Sí? Manos libres, usted le recorta aquí las orillas para que no le calen en el cuerpo. Y ahí está la sugerencia, hermano, usted lo puede hacer en su casa fácilmente. ¿Sí? No va a gastar un dineral en esto. Y esto le va a ayudar bastante, hermano. Amén. Entonces, estamos a expensas de lo que nos diga la Secretaría de Salud, pero hasta ahorita, hermanos, la información que tenemos, pues es que estamos en cuarentena, nosotros vamos a comenzar a trabajar ya la próxima semana en la empresa en la que yo trabajo. Espero que ya dentro de poco podamos también congregarnos en el templo. Y pues, hermanos, ahí está la invitación. Si usted no tiene dónde congregarse, le repito, puede acercarse a nosotros y con toda confianza le pasamos los datos de la congregación donde usted puede alimentarse de la palabra de Dios. Si usted tiene un lugar donde congregarse, solamente le pido una cosa: cerciórese de que le estén predicando la palabra de Dios. Si en su iglesia donde usted va no le están predicando la palabra como es, si le cambiaron los mandamientos, le pusieron uno que no está en la Biblia, yo le aconsejo que huya de esa iglesia y busque una iglesia donde le prediquen la palabra de verdad. Que Dios le bendiga, hermano. Esperamos verles con el favor de Dios el próximo martes conectados. Esperamos en el Señor, hermanos, que esta palabra haya sido bendición para sus vidas y que el estudio que estamos llevando los martes también sea bendición para usted. Que Dios me lo bendiga, que Dios lo guarde. Les extrañamos, hermanos, a morir. No tienen ni idea cómo les extrañamos, hermanos de la iglesia. Verdaderamente ya quisiéramos estar allá, pero esperamos en el Señor que esto pueda ser pronto. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y nos vemos con el favor de Dios el próximo martes a las 8, el próximo jueves a las 8 y el próximo domingo a las 12 de la tarde. Que Dios me los bendiga.